confident. You can tell by the way she walks in the room. She said it's that first time. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí mis compañeros Daniel, Beto, Max, Benjamín y su servidor llamado Héctor para platicarles por un pequeño tiempo la historia de Emiliano Zapata, su vida, datos curiosos, etc. Primero iniciamos con nuestro compañero Benjamín, que nos va a contar una parte de la vida de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos, México. Sus padres fueron Gabriel y Cleofa Salazar. En su niñez y juventud fue ladrador y arriero en sus pueblos. Defendió a los campesinos que sufrían abuso de los hacendados. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz, apoyando a Francisco Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En ese tiempo se hizo conocido como el caudillo del sur. En 1914 se alió a Pancho Villa y tomó Ciudad de México, pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar a Morelos. Ok, muchas gracias. Ahora viene nuestro compañero Max para que nos cuente qué fue lo que Emiliano Zapata hizo en su vida durante la milicia o su tiempo durante la milicia. El Ejército Libertador del Sur estuvo liderado por Emiliano Zapata. Estuvo en operaciones desde 1911 hasta 1919. Durante ese tiempo, el ELS se extendió por los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Llegó a reunir hasta 20,000 zapatistas en sus años de más actividad, es decir, 1914 y 1915. Uno de los principales objetivos del ELS fue la reinstitución de las tierras a los campesinos, quienes vivían en condiciones precarias en las haciendas azucareras, controladas por los grandes hacendados y latifundistas. Ok, muchas gracias. Ahora siguiendo, viene mi compañero Beto para que nos hable unos datos curiosos de la vida de Emiliano Zapata. Buenos días a todos los compañeros que nos escuchan. Mi nombre es José Alberto Aguilar Sánchez y yo les traigo 6 datos curiosos sobre Emiliano Zapata. Primer dato, huérfano desde su adolescencia. La madre de Emiliano Zapata Salazar, Cleofa Salazar, murió cuando él tenía 16 años y 11 meses después falleció su padre Gabriel Zapata. Dato número 2, lunar en forma de manita. El 10 de abril de 1919, el cuerpo sin vida de Zapata se colocó en el Palacio Municipal de Coahuila para que todos pudieran verlo y así acallar cualquier rumor. Esta medida no tuvo el efecto esperado, ya que pronto se corrió la voz dentro de la tropa de que el cuerpo expuesto no tenía las señas particulares del caudillo, como el lunar en forma de manita que tenía en el pecho. Dato número 3, le faltaba un dedo. A Zapata le faltaba un dedo meñique de la mano derecha. Se cree que lo perdió en una charreada. Dato número 4. Su primera esposa. Inés Alfaro Aguilar fue la primera esposa de Zapata. La joven fue secuestrada por el caudillo y el propio padre de Inés interpuso la demanda en contra del caudillo, quien a pesar de todo siguió cortejando a Inés. La pareja tuvo 5 hijos. Dato número 5. Padre de 17 hijos. Según los cálculos obtenidos a través de documentos oficiales, el caudillo tuvo en total 17 hijos, productos de legendarios amoríos, pero sabemos que en el amor nada es oficial y no se descartan más descendientes. Dato número 6. Jesús Fajardo asesinó a Zapata. Las tropas del coronel Jesús Fajardo presentaron armas simulando rendirle honores a Zapata, pero cuando el caudillo cruzó la entrada de la hacienda Chinameca Morelos, sonó el clarín anunciando la llegada. Este sonido era señal para que los tiradores apostados en lugar abrieran fuego en contra de Zapata, quien falleció el instante del 10 de abril de 1919. Hasta aquí los datos. Ok, muchas gracias por esos datos curiosos. Yo creo que es interesante saber sobre los datos que no vienen normalmente en los libros de historia o así sobre los personajes. Pero bueno, y por último viene mi compañero Daniel para decirnos cómo fue que murió Emiliano Zapata. Causas de muerte de Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata fue un personaje que, como muchos otros, tuvo un final crítico que acabaría con su vida. Emiliano Zapata fue asesinado en Chinameca, Celaya, en el año de 1919 a órdenes del general Jesús María Guajardo Martínez, que fue un militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados en el norte. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió prueba a Guajardo, se les dio a fusilar aproximadamente a 50 soldados federales con consentimiento de Carranza y Pablo González y ofrecerle a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así acordaron reunirse en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda y se acercó a la misma acompañado únicamente por una escolta de 10 hombres. Al cruzar el dintel, una orden apostado a la entrada tocó con un clarín la llamada a honores. Esa fue la señal para que los tiradores escondidos en las azoteas abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó. Después el caudillo cayó muerto. No pocos condenaron el procedimiento. Además, esto dio lugar a que, una vez muerto por más de 20 impactos de escopeta en el cuerpo, Zapata se convertiría en el propagador de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. El movimiento continuó, aunque ya con menos intensidad, y los zapatistas acordaron nombrar a Gildardo Magaña Serna jefe del Ejército Libertador del Sur. Él sería el último, pues casi un año después los antiguos compañeros de Zapata se integrarían al gobierno aguapriesta, aunque algunos de ellos serían asesinados por el mismo gobierno. Entre la gente común del estado de Morelos, que se negaba a dar créditos a la muerte de Zapata, circulaba la creencia de que no era su caudillo el que había sido asesinado por Guajardo. Se decía que le hacía falta un lunar, que si Zapata era más alto o más moreno. Se decía que no era posible, que si Zapata había escapado a tantas emboscadas y siempre había tenido tan buen olfato para los engaños, hubiera caído de esa manera. Se decía que Zapata había mandado en ese lugar a uno de sus compadres, con quien compartía un gran parecido. Sin embargo, la identificación del cadáver de Zapata por parte de antiguos compañeros de armas y gente cercana fue contundente. El cadáver correspondía al caudillo del sur. Las leyendas llevaron a Zapata hasta el lejano oriente, donde un compadre árabe le había ofrecido protección. Según esa leyenda, Zapata había embarcado en Acapulco para huir a Arabia. Otros más aseguraban que la noche de la luna se le podía ver cabalgando cerca de Anenehuilco, el sitio de su nacimiento. También allí ubicaba décadas después a un anciano encerrado en su casa que aseguraban era Zapata. Hace algún tiempo se publicó un texto que cuestionaba la versión oficial de la muerte de Zapata en la hacienda de Chinameca. Hasta la fecha no ha habido una respuesta pública con argumentos, ni siquiera de historiadores profesionales, que refute con este cuestionamiento a la versión oficial. Ok, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Yo creo que es importante conocer la historia de los personajes que formaron parte de la historia mexicana, porque son cosas o datos que comúnmente no vienen en los libros o en algún tipo de fuente. Y también debo agradecer a mis compañeros que me ayudaron con este podcast de hoy para que ustedes puedan escucharlo. Y también espero que ustedes hayan podido aprender o que los haya entretenido para saber la historia que casi no se cuenta de Emiliano Zapata. Y gracias por escuchar. Bye.